Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Cintia, bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un tutorial para hacer libretas de bolsillo de tapa flexible y las costuras que vamos a usar, que vamos a aprender hoy, son 5. Ok, son bastante sencillas, quedan súper bonitas, bueno, me encantan. Por ejemplo, estas son lisas, pero ya les enseñaré más adelante cómo se le puede dar otro acabado, por ejemplo, con algún bordadito en papel. Y pues bueno, vamos a empezar. Lo único que vamos a necesitar son hojas, cartulina, hilo y una aguja, ¿ok? Para todas nuestras libretas vamos a utilizar 15 hojas de papel bond, tamaño media carta. Doblamos por la mitad, alineamos bien y usamos nuestra plegadera para ejercer presión y que quede bien marcado nuestro doblez. Con ayuda de un foamy grueso vamos a hacer las perforaciones utilizando tu punzón y una plantilla que hicimos previamente para ubicar la mitad de tu formato. Las estaciones van a tener una separación de 1 centímetro entre cada una de ellas y en cabeza y pie vamos a dejar un espacio de 2 y 2 centímetros. Vamos a empezar a perforar y vamos a tratar de hacerlo suficientemente fuerte para perforar todas las hojas. Listo, ya tenemos todas nuestras perforaciones y en este caso voy a usar un estambre, vamos a insertarlo. Y para hacer más fácil nuestro trabajo vamos a usar unos ganchitos para detener las hojas con la cartulina y no se nos esté moviendo a la hora de empezar a coser. Y pues empezamos entrando por el primer agujero. Jalamos el hilo, pero no por completo porque con ese pedacito que queda vamos a hacer el nudo. Entramos por el mismo agujero, dejamos una especie de bucle que es donde vamos a atorar el hilo para el siguiente punto. Pero antes de eso vamos a hacer un nudo simple para que no se nos vaya a zafar la costura. Este es el bucle que les digo. Regresamos para hacer el nudo. Y ahora sí, seguimos con nuestra cadena. Regresamos por el mismo punto. Seguimos al tercer agujero. Y vamos a entrar otra vez de derecha a izquierda por la puntada anterior. Puede ser también de izquierda a derecha, pero tratemos de hacerlo siempre en el mismo sentido para que se vea parejito, porque sí llega a cambiar un poquito la textura que queda. Si pueden utilizar una aguja sin punta, en este caso sería ideal, porque así evitamos que se nos esté atorando en el hilo. Esta puntada se llama cadeneta y también se usa mucho en bordado. Y así vamos a seguir toda la costura. Entramos por un punto, atravesamos el bucle anterior y regresamos por el mismo punto. Esta puntada es muy sencilla y para mi gusto de las más bonitas, y también puedes hacer muchas variantes cambiando simplemente el material, el grosor y el color. Y aquí ya estamos por terminar nuestra costura, vamos a dar una puntada más y rematamos con un nudo simple. Y bueno, el material que estoy utilizando es bastante grueso, entonces con un nudito es suficiente. Cortamos el exceso de hilo y ya está nuestra primera libreta. Para prensarlas me resulta más práctico utilizar 2 cartoncitos del tamaño de la libreta junto con los ganchos que utilizamos. Y la vamos a dejar reposar un rato antes de refinarla. Listo, ya estuvo un rato prensado y ahora vamos a refinar. En el canal tengo un video donde explico bien mi técnica de corte y por qué prefiero la escuadra a la regla metálica. Quitamos el seguro y antes hacemos unas marquitas arriba 10 centímetros y abajo 10 centímetros para solo terminar por unirlas. Recuerden apoyar bien la mano para que no se nos vaya a mover la escuadra y nos vaya a quedar chueco. Es importante checar que veamos la navaja de manera totalmente a 90 grados para asegurarnos que nos va a quedar muy parejo el corte. Perfecto,
Ya nos quedó y ya tenemos lista nuestra primera costura, que es de cadeneta. Les quiero mostrar una aplicación que hice con bordado sobre papel. Pueden hacer diferentes pruebas o cambiar el grosor del material. Vamos por nuestra segunda libretita. Ahora, antes de doblar nuestras hojas, vamos a hacer las perforaciones y vamos a usar la misma plantilla que usamos en la primera. Vamos a hacer exactamente los mismos agujeros para esta puntada, que será la costura recta. Antes de esto hice unas marquitas a la mitad de mi formato para saber dónde poner mi plantilla. Vamos a tratar de que queden todavía más amplios las perforaciones en esta libreta, porque voy a utilizar un material más grueso. Ponemos nuestros ganchillos para que no se muevan nuestras hojas. Listo, vamos a empezar. Este es el material que voy a utilizar y la costura es bastante sencilla, es un pespunte simple. Entramos por el primero, salimos por el segundo, regresamos por el tercero, vamos por el cuarto y así hasta llegar a la parte final. Vamos a regresar de la misma manera, tratando también de utilizar una aguja sin punta para que no se nos atore el hilo en el estambre. En este sí me está costando un poquito más de trabajo por el grosor del material, pero justo con el ojal de la aguja amplío un poquito la perforación para que sea más fácil entrar. Vamos a tratar de que nos quede lo más parejito posible, porque también por el grosor del material se nota más si nos queda un poco chueco. Pero bueno, con la práctica vamos a ir perfeccionando nuestra puntada. Hacemos un nudo simple, vamos a cortar el exceso de material y vamos a quitar los ganchillos. Ahora sí vamos a doblar nuestras hojas y nuestra costura es lo que nos va a dar la pauta para saber dónde doblar. Hacemos presión con nuestra plegadera y vamos a dejarla prensar un rato también como la anterior, con nuestros cartoncitos y los ganchitos. Checamos que esté bien alineada para que no vaya a prensar chueco. Y también vamos a dejarla un rato reposar antes de refinarla. Llegamos a la tercera costura. Vamos a doblar nuestras hojas por la mitad, todas juntas, igual con nuestra plegadera, y vamos a hacer las perforaciones que hemos hecho hasta ahorita con la misma plantilla y exactamente las mismas perforaciones. Cabeza y pie 2 centímetros y 1 centímetro entre cada una. Esta puntada se llama Bolonia y yo voy a utilizar dos materiales diferentes, uno en tono azul y otro en blanco. Vamos a empezar ensartando los dos materiales con diferentes agujas. Vamos a dejar preparado nuestro material, ya ensartada la aguja, e iniciamos con el primer hilo, que es el azul. Introducimos el hilo por la parte interna de las hojas en la primera agujero y vamos a regresar hasta el otro extremo, o sea que vamos a atravesar todo el cuadernillo. Retiramos nuestra aguja y ya eso va a ser lo único que vamos a hacer con ese hilo. Cortamos y vamos a agarrar el otro material, introducimos por el segundo agujero, vamos a rodear nuestro primer material, que es el hilo azul, regresando por el mismo agujero por donde entramos. Jalamos bien y vamos a continuar haciendo lo mismo por todos los puntos. Entramos y regresamos por el mismo agujero, rodeando nuestro hilo azul. Tratamos de tensarlo para que no se nos dificulte y podamos ver bien cómo va quedando. No hacemos demasiada presión sobre el blanco porque se nos puede hundir el primer hilo, el azul. Entonces vamos a tensar, pero
lo suficiente para que no nos quede aguado. Al final vamos a tensar todo otra vez, así que ahorita solo es necesario que queden bien sujetos los puntos. En este tipo de libretas que no requiere que quede tan fuerte la costura, podemos experimentar mucho con los materiales. Podemos utilizar listones, mecate, cordones. En algunas yo uso hilo de bordar, que tiene mucha variedad en colores y texturas. Este es el último punto y vamos a rematar. Cortamos un poquito el exceso de hilo para hacer nuestros nudos. Vamos a hacer un nudo en cada extremo, en el inicio y en el final. Ahora sí, vamos a cortar el exceso de hilo de los dos colores. Rectificamos que nos haya quedado bien tenso. Y listo, ya quedó nuestro punto Bolonia. Doblamos por la mitad, rectificando, y vamos a prensar igual que las otras libretas. Aquí me quedó un puntito metido, pero me ayudo con una aguja. Listo, y ahora sí vamos a empezar nuestra quinta libretita. Esta costura está hecha a base del nudo francés, y aquí ya adelanté un poquito, ya tengo todas mis perforaciones hechas con la plantilla que he usado en todas mis libretas anteriores. Ya ensarté mi aguja con el hilo y le hice un nudito en el extremo inferior. Empezamos introduciendo el hilo por el interior de la libreta, sacamos, rodeamos la aguja 3 veces e introducimos por el mismo agujero otra vez. Tratando de que no se nos vaya a enredar, sostenemos con el dedo pulgar y jalamos despacito. Sacamos la aguja, rodeamos 3 veces la punta y regresamos por el mismo agujero. Vamos a tratar de jalar despacito el hilo para que no se nos vaya a enredar, y esto es lo que vamos a seguir haciendo en todos los puntos. Aquí va a depender mucho del material que estemos utilizando, el número de vueltas que va a necesitar el hilo, porque si es más grueso probablemente con 1 o 2 vueltas quede bien, pero si es muy delgadito tal vez vamos a necesitar 4 o 5 vueltas. Entonces es cuestión de probar en un papelito antes de empezar. Y vamos a tratar de que todos nuestros nudos nos queden del mismo tamaño. Seguimos nuestra costura y ya aquí en el último punto vamos a rematar con un nudo simple en el interior de la libreta. Cortamos el exceso de hilo y ya estamos listos. Quitamos ganchitos, prensamos como las otras. Quedó bastante bien. Listo, ahora sí la quinta costura. Doblamos nuestras hojas todas juntas, nos ayudamos de la plegadera y vamos a marcarlas otra vez con nuestra plantilla. Es la misma plantilla que hemos estado utilizando en todas, solo vamos a hacer en esta ocasión 3 perforaciones. Una en cabeza, una en pie y una exactamente a la mitad. Colocamos nuestras pinzas para que no se nos muevan las hojas y vamos a iniciar por el centro, sacamos nuestro hilo y vamos a uno de los extremos. Esto por fuera de la libreta. Y por dentro vamos a cruzar toda la libreta hasta el otro extremo y regresamos al centro, tratando de no atravesar nuestro hilo inicial. Y aquí ya tenemos nuestros 2 extremos del hilo de un solo lado. Vamos a hacer un nudo simple para rematar y cortamos nuestro exceso de hilo. Quitamos ganchitos, amoldamos bien y prensamos. Solo falta refinar. Y aquí ya tenemos todas juntas nuestras 5 libretitas, ya están prensadas y refinadas.
y pues ya están listas para usar. Pues bueno, espero que les haya servido y que les haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo pueden dejar aquí abajito y nos vemos en el siguiente video. Chao.